Evelyn Bonilla sufrió en su niñez un abuso que marcó su vida. A la edad de 9 años, mi mamá pues salía todos los días a trabajar. Ella nos dejaba con mis hermanos y con esa trabajadora. Pero cuando mis hermanos salían a la escuela, yo quedaba ahí sola con la trabajadora. Entonces ella venía y ella se acostaba, ¿verdad? Y empezaba a tocar mis partes genitales, ¿verdad? Empezaba a tocarme y ella me atemorizaba y me decía que no le contara a mi mamá porque si no ella me iba a golpear. Me sentía frustrada, me sentía de que yo no valía nada, ¿verdad? Yo me sentía sucia. Un día quise decirle a mi mamá, pero de tanto que ella trabajaba y trabajaba, no tenía el tiempo pues para venir, ¿verdad? Y sentarse a platicar conmigo y decirle, ¿verdad? Decirle que esto me estaba pasando. Pero pasó el tiempo, pasó la etapa de crecimiento. A los 12 años empecé a andar con varios muchachos. Y yo pues pensaba que el tener relaciones sexuales era algo normal, ¿verdad? Yo decía, no, pues esto es normal, y andaba con un muchacho, después andaba con otro, y de ahí con otro. Y ella no se daba cuenta de que yo andaba con varios muchachos porque como ella pasaba trabajando. Fue una etapa, ¿verdad?, donde me dolió tanto, ¿verdad?, a mí, en mi corazón, porque yo me sentía sucia, ¿verdad? Yo sentía de que no valía por ese abuso. Un día yo quise quitarme la vida también. Y como no podía, seguía buscando el amor en sus novios. Recuerdo que estaba saliendo a escondidas de mi mamá. Ella no me dejaba platicar con absolutamente nadie. Entonces yo opté ya a los 14 años irme de la casa. Evelyn se escapó con su novio, creyendo que era lo mejor para su vida. Y ya estar con este muchacho, pensé que ya mi vida iba a cambiar, pensé de que él me iba a ofrecer algo diferente a lo que yo no vivía en mi casa. Pero la inmadurez de ambos lo despertó a otra realidad. Tanto uno como el otro no nos respetábamos. Él hacía las cosas a su manera, yo igual manera también hacía las cosas a mi manera. Donde empezamos a vivir una vida desordenada. Días comíamos y días no comíamos. Su relación empeoró y empezaron a agredirse mutuamente. A golpearnos entre unos y otros, tanto verbalmente como físicamente. Él empezó también en el tiempo a beber. Y para ese tiempo ya tenían a su primer hijo. El niño miraba ese maltrato también físico, hermano, ¿verdad? Él miraba esas agresiones, tanto de él como mi persona. Y se llegó al extremo de que él fue cayendo más en el alcoholismo, hermano. Y de ahí sí ya vinieron los golpes más fuertes. Y empezó él pues a golpear mi vida y yo pasaba lavando, haciendo casas, hermano. Mientras tanto, su compañero se hundía más en el alcoholismo. Y de tanto beber que él vino, hermano, y me tiró una puerta a punta de patadas y yo caí abajo de la puerta. Venía pero tan tomado que empezó a golpearme encima de la puerta y a golpearme y a golpearme. Él de nuevo cayó, ¿verdad? Se durmió. Y ya pues de ahí yo me levanté, me sacudí y así fue mi vida. Durante todo ese tiempo sentía de que no había solución. Y aunque siempre se miraba con su madre, ella se sentía sola y desvalorizada. De tanto que yo lavaba, ¿verdad? Y planchaba, y mi esposo me decía que yo no servía para nada, que yo no valía para nada, lo mismo que en la niñez me sentí, hermano. Y eso venía a dañar mis sentimientos tanto. Y entonces un día salí a lavar y empecé a conocer a un muchacho. Y me empezó a llamar la atención aquel muchacho. Pero yo siempre sentía en mi corazón temor y yo decía, pero yo tengo a mi esposo, aunque yo no tenía el conocimiento de Dios. Pero de tanto que me decía este varón que yo no valía nada, empecé a andar con un muchacho, donde yo me empecé a mirar de que él me empezaba a tratar bien, pero eso no duró tanto, eso duró lo más 2 meses, ¿verdad? Porque todo salió a la luz ligeramente, Dios lo permitió. Fue un maltrato tanto físico como verbal, me gritaba,
todo el mundo en la calle se daba cuenta, hermano, porque él mismo me denigraba. Y eso fue tanto marcando mi vida y marcando mi vida. Entonces llegué al grado de dejarnos por completo, hermano, de dejarnos. Yo dije, ya no hay solución aquí. Meses después de haberse separado, una amiga le invitó a un encuentro de su iglesia. Y me llamó mucho la atención porque esa amiga mía me decía, Dios puede cambiar tu vida. Yo me sentía, hermano, sucia. Yo incluso trabajaba, ¿verdad? Por mis hijos, por los dos. Y yo aún así, yo sentí un vacío dentro de mi corazón. Y yo decía, Dios, yo sentía que nadie lo podía llenar. Y se llegó el momento del encuentro, hermano. Recuerdo yo que la primera palabra que el Señor me dijo, descansa en mí, desahógate en mí, me dijo, en mi presencia. Y empecé a llorar y a llorar en aquel encuentro, hermano. Desde ahí yo empecé a ver un cambio en mi vida, desde ahí yo empecé a ver de otra forma diferente, hermano. Todas esas heridas que yo sentía desde la niñez, desde mi adolescencia, yo pude descargarlas en Dios. Todas esas heridas, ese resentimiento, ese dolor, esa frustración que tenía desde mi niñez, el Señor la fue borrando, las quitó de mi vida y la borró por completo. Y en los meses y años siguientes, su vida tuvo un giro radical. Y empecé yo a levantarme, ¿verdad? Con el ministerio de niños, ayudándole a los niños ahí. De ahí el Señor me fue ascendiendo. Y de ahí ya salía yo a trabajar por las personas en las calles, con los enfermos alcohólicos, a trabajar, a hablarles que Dios podía traer una restauración en la vida de ellos. Y empecé a desarrollarme y me gustó tanto porque yo pude abrazar a las personas de aquel lugar, ¿verdad? Y Dios empezó a obrar. Casi 7 años pasaron cuando empezaron a llegarle noticias especiales de su expareja. Que mi esposo, él iba a otra iglesia, pero él decía que él quería recuperar su familia, él se restauró también, aunque yo no quería saber ya nada de él. Para mí eso ya estaba muerto. Yo le decía al Señor, ¿cómo es posible, Padre, que vuelva el papá de mis hijos a mi hogar si yo ya no siento nada, esto ya está muerto para mi vida? Fueron 7 años, hermano, que me aparté de él, hermano, 7 años. Se llegó el tiempo de que él llegaba a la iglesia, hermano, y yo me ponía para otra parte y él para otra parte y estábamos divididos. Yo estaba indiferente, hermano, yo no quería saber nada de él. Dios tuvo que usar la vida de mi hijo, el mayor. Dentro de la casa estaba pasando algo donde yo sentía, ¿verdad?, que allí tenía que poner mano fuerte, porque en realidad, decía yo, es necesario de que haya alguien aquí en mi casa para que dirija a mis hijos, porque nunca es lo mismo, hermano, uno de mujer que como el varón, que es cabeza del hogar, como dice el Señor, ¿verdad?, de que Él es cabeza del hogar, el varón, es el sacerdote. Y entonces dije yo, bueno, Señor, este es el tiempo de dar esta oportunidad tanto en mi vida como en la vida de Él, dije yo, y en la vida de mis hijos. Porque aún yo miraba en mis hijos, hermano, no tanto pensé en mí misma, sino que pensé en mis hijos, hermano. Evelyn y su expareja comenzaron a buscar la voluntad de Dios sobre su relación. Entonces dije yo, bueno, Señor, si tu idea, Padre, es de restaurar la familia, Señor, pues yo voy a obedecerte, Señor. No sé, yo ahorita no siento nada, le decía yo al Señor, pero tú vas a hacer lo que tengas que hacer en mi vida. Nos íbamos a orar un cerro y a orar en las madrugadas y a orar y a orar. Y yo por mi lado y él por su lado. Pero el Señor le respondió, hermanos, porque Dios ya después empezó a obrar en mi vida y yo le di una oportunidad de nuevo a él. Ya me dio hasta el anillo de compromiso y ya después, hermanos, pues nosotros nos casamos. Yo me casé como una quinceañera, ¿verdad? Y de ahí pues me casé, ¿verdad? Como era realmente. Dios trajo esa restauración a la vida, tanto mía como en la vida de él. De igual manera, pues nació mi niña, que ahora tiene un año y medio. Ella es producto de la restauración que Dios trajo. Y tanto él como yo le servimos, ¿verdad? Él en la iglesia, él como mentor, ¿verdad? Como líder también, y yo también como coordinadora de niños.
¿verdad? Igual manera trabajo también en las calles, hablando la palabra de Dios, vamos a los hospitales, vamos a los orfanatos también. El Señor ha puesto eso dentro de mi corazón y por eso estoy agradecido, hermano. El poder ayudar a muchos hermanos que están pasando por situaciones también difíciles, ¿verdad? A muchos niños, a muchos jóvenes, a muchos matrimonios también, ¿verdad? De que hoy en día están pasando por una crisis, ¿verdad? De donde creen que no hay solución, pero la solución aquí solamente Dios. Es el único que puede traer ese cambio y esa restauración, ¿verdad? En las vidas de las personas.